Muy buenos días, familia, Dios les bendiga. Qué bueno que están acá con nosotros. Si es tu primera vez, bienvenido. De verdad que nos da mucho gusto que este domingo te encuentres con nosotros. Yo soy Luis Coello y soy uno de los servidores acá en la iglesia. Y la verdad que siempre que el pastor me da la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, lo hago con mucho amor y con mucho cariño. De manera de que yo te invito a que abras tu corazón esta mañana, que estés receptivo. No es palabra mía, es palabra de Dios, palabra que viene del cielo. Mi misma Biblia es la misma Biblia que tú tienes. Así es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiero hacer un pequeño recuento acerca de lo que ha pasado. Ya esta es nuestra quinta semana hablando del verano en el monte, las enseñanzas de Jesús a la inversa. Y la primera semana el pastor nos estuvimos estudiando sobre la felicidad a la inversa. Aprendimos que los cristianos fieles son dependientes, misericordiosos y pacificadores. La segunda semana estuvimos estudiando sobre la influencia a la inversa. ¿Qué quiere decir? Algunos puntos que el pastor tomó era que nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. La tercera semana estudiamos sobre la religión a la inversa. Y este me tocó mucho a mí, porque se trata de Jesús. Cuando Jesús eleva las expectativas, demanda obediencia de nosotros y quebranta los corazones. Lo único que nosotros podemos hacer y lo que Dios demanda de nosotros es obediencia. Ahí entonces, la semana pasada, el pastor estuvo hablando acerca de qué enseña Jesús sobre el divorcio. Y uno de los puntos que el pastor da Silva tocó, nuestro pastor, era que Dios tiene un diseño especial para el matrimonio. Y el divorcio nunca ha sido el deseo de Dios. Amén. Hoy estudiaremos el capítulo 6 y vamos a leer unos cuantos versículos. Y más que una prédica, un sermón, es una pequeña conversación que yo tendré con ustedes. Y hoy vamos a tocar 3 puntos que nosotros podemos poner en nuestra vida a la perspectiva. El capítulo 6 de San Mateo continúa con las instrucciones de Jesús sobre a sus discípulos. Y Él está instruyendo y hablando sobre justicia. La justicia de los fariseos y los escribas era una justicia solamente externa, no era una justicia interna. De manera de que justicia en la Biblia, y esto me llamó la atención, ayer estudiando y preparándome el sermón, en el diccionario bíblico decía: justicia significa lo correcto y rectitud. Cada vez que ustedes abran la Biblia, estudien y vean justicia, acuérdense que significa lo correcto y rectitud. Jesús quería que sus discípulos tuvieran el tipo de justicia que implica que un cambio interno. No como los fariseos y los escribas, como el pastor nos había explicado, que solamente hablaban y hablaban, y eso lo vamos a ver más adelante, pero en su interior eran personas que no tenían nada, no practicaban la justicia como Dios demanda hacerla. Y es interesante porque en este capítulo 6, parte del sermón es que Dios, Jesús, nos advierte acerca de la hipocresía. En el primer siglo, la palabra hipócrita se usaba para describir a un actor en un escenario. Mira qué interesante. En el primer siglo, la palabra hipócrita se utilizaba para describir a un actor en el escenario o alguien que se finja ser otra persona. Esto es lo que Jesús opinaba de los fariseos. Eran religiosos falsos que actuaban
para la gente, pero ¿qué pasaba? A Jesús nunca lo engañaron. Y hablando de hipocresía, yo voy a contarles un pequeño chiste. Espero que me salga yo porque soy malísimo para contar chistes. Yo le dije ayer a mi hija, te lo voy a contar primero a ti para ver si te gusta. Ok, Dario, yo creo que vas a hacer bien. Pero yo creo que viene bien sobre este tema de la hipocresía. Y es que dice aquí el chiste, estaban en la mesa a la hora del almuerzo. Ahí entonces llega el pastor un poco antes y le pide a Benito que ore por los alimentos. Ahí Benito entonces, él intenta, balbucea algunas palabras, pero no le sale la oración. Así que Benito le dice a la madre, mami, no sé qué decir. La madre, dándosela de muy religiosa, y esto para acá, el pastor, recuerden, el pastor estaba ahí, le dice, Benito, di las cosas que me escuchas decir cuando estoy en la cocina. Ok, dice Benito, ahí te va. Ya Benito, muy obediente, cierra sus ojitos y dice, ay Dios mío, que no se vaya a aparecer el pastor esta semana otra vez, porque siempre vienen a comer de gratis. Entonces, es algo que verdaderamente muchas veces nosotros como cristianos venimos a ser actores. En nuestra vida cotidiana venimos a ser actores. Sí, cosa que nosotros debemos cambiar cada día en nuestras vidas. De manera de que abran sus Biblias, vamos a irnos al capítulo 6, vamos a leer del verso 1 del 18. Si no trajo Biblia, encienda su Biblia ahí en su celular. Si no, acá vamos a tener los mensajes en la pantalla. Pero lo importante y lo que yo deseo esta mañana es que cada versículo que leamos se quede en nuestros corazones. Esta es palabra que viene del Señor, no es palabra mía y debemos de ponerla en práctica. Usted también tiene su boletín, tiene su programa y puede seguirnos a través del bosquejo que tiene ahí y así poder interactuar. Entonces, dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 6, verso del 1 al 18. No veo, wow. Me voy a unir más acá. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Pónganle cuidado, verso 2. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, así tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Vamos al verso 5. Yo lo voy a leer en la pantalla, por favor. Verso 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Y es interesante porque aquí Jesucristo habla mucho de la palabra hipócrita. Habla mucho de la palabra recompensa. Nótese que en el verso 6, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que lo ve, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te
recompensará. Ojo, Jesucristo está hablando de algo muy importante aquí, y es que está hablando de una recompensa. Seguimos. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se los pidan. Ustedes deben orar así. Y aquí Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos y nos enseña la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otras sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Quiero hacer una pausa aquí. Mira, es algo muy importante. Nosotros muchas veces nos hace falta perdonar a alguien, pero sí venimos delante de Dios a pedir perdón. ¿Qué sucede cuando nosotros no perdonamos? Cuando nosotros tenemos una ofensa en nuestro corazón, y muchas veces esto está por años en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué pasa? Nuestro Padre Celestial no podrá perdonarnos. Seguimos con el siguiente verso. Cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Quién dice amén por esta hermosa palabra esta mañana? Yo creo que el Señor aquí en estos 18 versículos tiene mucho que decirnos. Pero vamos a enfocarnos en algo muy importante acá. En este punto, aquí podemos aprender algo acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué pasa? No se trata de ¿qué? De demostraciones públicas. No se trata de eso. El tema de hoy es una vida, puedes ponerlo ahí por favor, una vida dedicada a Dios. Una vida dedicada a Dios. Y de lo que nosotros acabamos de leer en este versículo, hay algo muy importante que nosotros debemos destacar. No se trata de demostraciones públicas. ¿Por qué? Porque en el verso 1 dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no los dará ninguna recompensa. Entonces debemos de cuidarnos cada vez que nosotros vayamos a hacer una obra de justicia. ¿Y qué es justicia? Hacer lo bueno, hacer lo mejor. Jesús nos dice que no hagamos cosas justas por el bien de nuestra imagen. ¿Quién de nosotros alguna vez ha hecho algo para agradar a alguien? Incluso eso pasa en nuestro trabajo, a veces eso pasa en cualquier cosa secular que nos fuera de la iglesia, incluso también aquí en la iglesia. Hacemos algo para agradar a alguien. ¿Quién lo ha hecho acá? Yo creo que todos, ¿no? Todos hemos hecho algo así. Entonces Dios está diciendo, cuídense de hacer estas cosas. Y vamos a verlo por qué. La idea es de que cuando hacemos buenas obras por la atención y el aplauso del hombre, su atención y aplauso es nuestra recompensa. Es mucho mejor recibir una recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, siempre nosotros lo que debemos buscar es la recompensa que viene del cielo y no la recompensa del hombre, porque si nosotros buscamos la recompensa del hombre, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué vamos a recibir? Solamente aplausos, halagos, una tocadita de espalda, te felicito y hasta ahí nomás. Cosas terrenales. Debemos enfocarnos en la recompensa que viene de nuestro Padre Celestial. Hay algunos que dicen, todo es importante. Hacer la obra de Dios es importante y lo que menos importa es cómo hacerlo. Pero, ojo,
Jesús es claro. A Dios le importa cómo hacemos las obras. Esto es importante. A Dios le importa cómo nosotros hacemos las obras. Y no solamente estamos hablando aquí de nuestros dones, de nuestros talentos al servicio de Dios, sino de nuestra actitud diaria, de cómo hacer justicia, es decir, de hacer lo correcto. A Dios le importa cómo hacemos las obras y con qué motivo las hacemos. ¿Cuál es tu motivación cuando tú vas a tomar una decisión, cuando tú vas a hacer algo para el Señor? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué, qué te mueve? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Para ser visto por los hombres? La Biblia no solamente nos enseña lo que debemos hacer, sino también nos enseña los propósitos por el cual tú vas a hacer algo. Yo voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión porque el propósito y lo que a mí me motiva es agradarle a Dios. Eso debe ser nuestra motivación y propósito siempre cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros hacemos obras para el Señor. Jesucristo se dio a sí mismo para liberarnos de nuestros pecados. Jesucristo en la cruz del Calvario, de una de las cosas que Él nos libró fue del yugo, y esto pasa mucho en cada uno de nosotros, el yugo del yo interior, el yo. Siempre nos queremos más, siempre nosotros queremos hacer algo para sobresalir y recibir ese aplauso, esa exaltación que el mundo da. Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros actuamos de esa forma, estamos fuera de orden, no estamos haciendo la justicia que Dios demanda que nosotros hagamos. ¿Qué esperamos al hacer la verdadera justicia? ¿Y qué esperamos nosotros al hacer lo que Dios demanda? Una recompensa. Yo espero eso de Dios. Yo espero esas recompensas que Dios tiene preparado de antemano para nosotros. La recompensa que viene de los cielos. Bendición tras bendición. Vamos a leer el verso 6 y dice: por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda ¿qué? Homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve lo hace en secreto te recompensará. Aquí Jesús hace referencia a un problema que existía en esos tiempos. Estamos hablando de quién, de los escribas y de los fariseos. Se jactaban de las obras de piedad. Aquí estos versículos nos hablan de que nosotros hay 3 principios espirituales, que es dar, oración y ayuno. ¿Para hacer qué? Vistos por los hombres. Transformaban esas 3 acciones que deberían ser íntimas. Nosotros como cristianos debemos practicar esos 3 principios espirituales, que es ofrendar, dar limosna, ayudar al necesitado, orar, clamar siempre, interceder y ¿qué? Ayunar. Cuando nosotros ayunamos, pero no quiero entrar aquí, lo vamos a ver un poquito más adelante, nosotros menguamos nuestra carne, nosotros doblegamos nuestro yo interior. Nosotros decimos: Señor, heme aquí, yo pongo un alto a estos deseos, a estos placeres de la carne y me enfoco a ti. Ese es el ayuno, pero no quiero entrar aquí ahora. Su búsqueda era la fama y el reconocimiento temporal del mundo, acrecentar su prestigio y hacer gala de su religiosidad. Esto les conducía a una actitud hipócrita. Se comportaban como actores, ¿para qué? Para su gloria. Nosotros debemos de tener mucho cuidado de cómo nosotros nos comportamos. Hoy en día no es necesario tocar la trompeta para hacernos saber o llamar la atención. Muchos días hoy en día hasta del púlpito se puede hacer una justicia mala. Cuando nosotros no tenemos las perspectivas, las redes sociales también, hay personas que siempre quieren llamar la atención y ahí están tomándose fotos,
están los medios de comunicación. Esto pasa y pasa también acá en la comunidad cristiana. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de la forma de cómo nosotros hacemos las cosas. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la determinación? ¿Por qué yo hago esto? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Esto glorifica a Dios? Eso es una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Qué pasa? La hipocresía destruye tu fe. Las relaciones con las personas que te rodean y lo peor de todo, garantiza que no tendrás una relación con el Señor. Cuando una persona es hipócrita, cuando una persona es un tremendo actor, eso te afecta en tu vida espiritual, en tu vida emocional, las relaciones enteras a tu alrededor. La verdad y la sinceridad son esenciales porque sin ellas tendrás no una relación con Dios, sino te vuelves un religioso. Es por eso que Jesús quería que sus discípulos reflexionaran sobre lo siguiente: haces buenas obras para el hombre que te observe, te vea, oras enfrente de otros como lo hacen los escribas para que te vean, haces estas, y Dios, Jesucristo, los está cuestionando. Tú haces esto para esto, haces esto para esto, o haces esto para Dios. Jesús desafía los motivos de tu corazón. Esta mañana de repente Jesús está desafiando los motivos de tu corazón. Quizás esta mañana nosotros nos encontramos actuando en alguna área. ¿Sí me entienden, no, a lo que me refiero? Quizás esta mañana nosotros estamos actuando en una área donde no estamos poniendo nuestra motivación, donde no estamos poniendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y déjame decirte que eso está afectando tu entorno, tu relación y a los planes que Dios tiene en el futuro. Jesús desafía los motivos de tu corazón. Tal vez pensamos que solo nosotros conocemos los motivos de nuestro corazón, pero ¿qué pasa? A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestro interior, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo acerca de nosotros, de nuestra vida pasada, de nuestra vida presente y del futuro. De manera de que debemos empezar a cambiar esas actitudes. ¿Qué te mueve a hacer esto? ¿Cuál es el propósito por lo que tú lo estás haciendo? Es algo muy interesante porque Dios demanda que nosotros tengamos una devoción en privada. Cuando nosotros, y este es el punto número 2, se trata de devoción privada. ¿Qué es devoción? Es un gozo, es una actividad que está en tu corazón, en tu mente y que deseas hacerlo siempre. Dios desea que nosotros tengamos esa devoción, pero una devoción ¿cómo? ¿En público? En privado. En privado. Y vamos a ver por qué. Dice el verso 5, cuando oren, no sean como ¿quién? ¿Como quién? Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para que la gente los vea. Mira qué feo esto, ¿no? De repente hacer algo tú para nada más recibir ese halago, para que tu yo interior se sienta bien. ¿Cuántos de nosotros alguna vez sentimos eso? Yo una vez lo sentí, yo una vez lo puse en práctica y lo que obtuve nada más fue ¿qué? El agrado, el aprecio, el aplauso del hombre, de las cosas que este mundo te da, pero no una recompensa que viene del cielo. Que eso es lo que nosotros debemos de buscar, esa recompensa que viene de nuestro Padre Celestial. Verso 6, pero tú, cuando te pongas a orar, entra ¿dónde? En tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Dios nos está diciendo, entra a tu cuarto,
cierra la puerta y entra ¿en qué? En intimidad. Entra en esa devoción privada, donde nosotros podemos llorar, donde nosotros podemos quebrantarnos, donde nosotros podemos entrar, como dice la palabra de Dios, al trono de la gracia, porque abogado tenemos frente al Padre Dios, que es Jesucristo, y empezar a clamar, empezar a interceder, a empezar a clamarle a Dios por todas esas cosas que necesitamos en nuestra vida. Jesús describe aquí que debemos hacer y que no en la oración. De nuevo, la diferencia básica entre la hipocresía y la realidad pone en contraste la oración y su recompensa. De nosotros depende esa oración. Qué tan humilde, qué tan confiado, qué tan quebrantado vas delante del trono de la gracia. Qué tan deseoso de recibir esos cambios y esas cosas que Dios desea darte, pero tienes que llegar con un corazón humilde y desnudar tu interior y ahí, encerrado en el cuarto, en privado, con esa devoción que Dios demanda, empezar y creerle, porque eso hace la diferencia en nosotros. Nuestra fe demanda mucho poder. Tenemos que creerle al Señor, porque su palabra dice que no hay nada imposible para Él. Dios está diciendo que estemos a solas con Él. Él quiere pasar un tiempo donde nosotros podamos hablar, como le dije anteriormente. Él conoce nuestras angustias, Él sabe de nuestras debilidades, Él conoce perfectamente nuestra vida. Él sabe lo que nos está afectando, Él sabe lo que nosotros debemos cambiar, Él sabe perfectamente nuestros pecados, pero Él quiere que nosotros vayamos a la intimidad, estemos en devoción con Él, desnudemos nuestro ser y clamemos con un corazón sincero lo que nos está pasando. Así el Señor que nos ve y que nos escucha en secreto nos va a recompensar en público. Y yo soy testigo de, no es bueno poner ejemplos, pero de muchas cosas donde el Señor te bendice y te recompensa. Porque Dios se goza del que hace su palabra. Pero Jesús descubrió que la verdadera motivación al ponerse en pie en las sinagogas o en la calle, con las manos levantadas hacia el cielo, era para que la gente los mirara. Tras la piedad acechaba su orgullo y lo que realmente deseaban era un aplauso. ¿Y qué es lo que consiguieron? El aplauso del hombre. No consiguieron la recompensa que es la que nosotros debemos desear, la recompensa que viene de nuestros cielos. Dios realmente quiere recompensarnos y es por eso que nos da esta guía. Dios quiere recompensar tu vida, Dios desea darte, pero muchas veces nuestras acciones, muchas veces la motivación por la cual nosotros hacemos las cosas o el propósito de nuestra vida está fuera de orden. Entonces debemos encaminarnos a lo que dice su palabra, porque Dios demanda obediencia en nosotros. Dios demanda obediencia. Entonces, el verso 7 dice así: al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Eso es muy importante en nuestra vida espiritual, perdonar. Si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial no podrá hacerlo. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces, este punto nos lleva a otro punto que es una intimidad con el Señor.
Es una relación más íntima con Él. Cuando nosotros venimos delante de su presencia y nos quebrantamos, abrimos nuestro corazón, créanlo, mis queridos hermanos, que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Hay áreas en nuestras vidas que nosotros no las hemos rendido de corazón al Señor, que ahora se han convertido en murallas, que nos cuesta trabajar en ellas. Pero cuando nosotros venimos delante de su presencia, confiamos en su palabra, empezamos a trabajar en ellas, créanos que todas esas cosas cambiarán. Dios demanda y Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él. Verso 16, y ya para terminar. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los discípulos que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lava la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará. Aquí el Señor nos está hablando, y yo creo que no creo, sino que estoy seguro que es algo que nosotros debemos de practicar: el ayuno, la oración. Son 3 disciplinas en nuestras vidas que nosotros debemos hacer: orar. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Jesús solo esperaba que sus seguidores ayunaran, sino también que les dio las instrucciones de cómo hacerlo. La mayoría de los cristianos hacen énfasis en la oración diaria, en la ofrenda, pero se olvidan de este principio, y creo que debería ser lo bueno empezar a practicar lo que es el ayuno y la oración. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor, incline su rostro, y vamos a clamar al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que a través de su palabra, que a través de estos 3 puntos que nosotros hemos escuchado, hay un cambio en nuestra vida. Señor, te alabamos, te bendecimos. Vamos a terminar.